Bueno, ya venían advirtiendo, ¿no? Con esta medida de fuerza, no ha cambiado nada desde entonces al día de hoy. Claro que sí, veníamos advirtiéndolo y veníamos durante todo el primer semestre también protagonizando acciones de paro, de movilizaciones importantes y la advertencia, como bien vos decías recién, de que el segundo cuatrimestre iba a estar muy comprometido en el desarrollo de las clases si esto continuaba de esta manera, porque la caída salarial de la docencia universitaria de todo el país es récord desde la vuelta a la democracia. Ujú. Tenemos una caída del 45%, ¿sí? Es decir, si hoy nos dieran un aumento en una cuota del 45%, recuperaríamos el nivel del poder adquisitivo que tenía el salario nuestro en noviembre de 2023, antes de que asuma Milei. Pero claro, eso ni siquiera recuperaría todo lo que hemos perdido en todo este año y medio. Bueno, lo mismo que otros trabajadores, ¿no? Pero especialmente castigadas han sido las universidades nacionales, especialmente la del sur, la que representamos con ADUNS, porque, bueno, como es de público conocimiento, la inundación del 7 de marzo golpeó especialmente a la Universidad del Sur, y de los 12.000 millones de pesos que se han presupuestado como necesarios para la reconstrucción, el gobierno nacional ha puesto 500 millones, o sea, menos del 5%. Mm. Entonces, bueno, la situación es crítica y por eso estamos, no solo aquí, sino en todas las universidades, como vos decías, con un paro de las dos federaciones más grandes, digamos, que nuclean el 80% de la docencia universitaria, que son las dos CONADUS. De toda esta semana está de paro la docencia universitaria. También nos acompaña, bueno, están en lucha y en paro los trabajadores no docentes, que hoy están parando también en todo el país. Y bueno, porque la situación salarial es esencialmente la misma para ellos, ¿no es cierto? Claro. Con este panorama, Juan, ha habido, no sé, salida de personal, renuncias. ¿Cómo están? Digo, pues decís que, que desde la vuelta a la democracia es la peor caída del poder adquisitivo. Imagino que la situación, el cuadro es muy grave. Sí, el nivel del presupuesto es similar al del año 2002, que es el más bajo de los últimos 40 años, Ujú. ¿no? El 2002, creo que luego de la devaluación estamos hablando, ¿no? Sí, Bueno, era un presupuesto magro y bueno, pero desde el punto de vista del salario creo que ya hemos superado, o sea, estamos peor. ajá, Eh, Hay que ver los números finitos, pero bueno, para que sepa la audiencia, de bolsillo 500.000 pesos gana un docente graduado con 100 eh, estudiantes a cargo y con 20 horas semanales. claro. 500.000 pesos de bolsillo que en realidad tienen un componente negro importante, que por lo tanto superan ese salario recién cuando tienen 10 o 15 años de antigüedad. Es un salario de indigencia realmente. Sí, 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 totalmente. Y bueno, vos me decías de las renuncias, tenemos que hacer un relevamiento en la Universidad del Sur, pero los propios rectores que tienen los datos, digamos, por ¿cómo es? Las direcciones de personal, han registrado que en el conjunto del sistema universitario se han producido 10.000 renuncias solo en el último año. Ujú. Y esto, a decir verdad, es un fenómeno que venía ocurriendo ya en algunas áreas desde antes. ¿Sí? Por ejemplo, en los departamentos de computación, de ciencias exactas y algunos otros, ya venía desangrándose y era muy, muy difícil conseguir docentes porque conseguían salarios mejores con menos trabajo en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, ahora está generalizado esta situación porque la docencia de provincia, no en esta solamente, sino en la mayoría de las provincias o en varias provincias, aún con lo también muy bajos que están los salarios, pasan a ser más altos que los salarios de la docencia universitaria. Claro. Claro.
Te quería preguntar, entiendo el paro en la universidad, ¿en las escuelas sabés si también van a acompañar de alguna manera o si va a haber algún paro por ese ámbito también? Bueno, las escuelas que dependen de la universidad, en Bahía Blanca y en todo el país hay muchas universidades con escuelas de todos los niveles, digamos, preuniversitarios. Sí, hay paro. En las escuelas de la Universidad del Sur el paro es, por lo menos en el nivel medio, es total. En el nivel universitario hemos visto muy disminuida la actividad. Hoy hicimos una conferencia de prensa a las 9:30 de la mañana. Prácticamente no había movimiento en el edificio Alem. También está el paro no docente, ¿no es cierto? Se suma. Pero sí, el nivel de acatamiento es muy alto y estamos, digamos, la lucha continúa con paros a partir de la semana que viene, durante todo el mes subsiguiente, con paros de 48 horas, como para hacer paros rotativos y tener también actividad, digamos, algunos días, también para seguir organizando el plan de lucha junto al movimiento estudiantil de cara a preparar una tercera marcha nacional confluyendo con toda la comunidad universitaria, con toda la comunidad de la educación, científica, que están siendo extremadamente golpeados también. Vimos cómo terminó el streaming del mar, ¿no es cierto?, del CONICET. Del CONICET, agradeciendo, con un mensaje de agradecimiento. Claramente ese mensaje de agradecimiento no es para el gobierno, que lo está golpeando fuertemente desde el punto de vista presupuestario, al igual que a las universidades, sino al conjunto de la sociedad, que claramente expresa su apoyo y su gran interés por la actividad científica que desarrollan todas nuestras universidades y nuestras instituciones científicas. Entonces estamos preparando esta marcha que va a ser probablemente para la primera quincena de septiembre. Esperamos que sea muy grande. Bueno, para eso estamos trabajando y bueno, queremos hacer una manifestación al centro del poder político, a la Plaza de Mayo, con esto, porque acá identificamos claramente, más allá de ciertas complicidades que también hay que mencionar, por supuesto, una responsabilidad muy fuerte de este gobierno nacional en este ajuste, del presidente Milei, que ya ha anunciado que va a vetar la ley de financiamiento de las universidades, que ya vetó el año pasado. Claro. Y ese veto no pudo ser revertido en el Congreso, lo cual habla de una complicidad, dada la minúscula minoría que tiene el gobierno en las dos cámaras. Bueno, este año nuevamente hay un proyecto que se ha aprobado recientemente, como ustedes saben, pero bueno, y también el mismo día hubo una serie también de leyes que fueron muy positivas, digamos, y reveses para el gobierno nacional, el caso del INTA, el INTI, Vialidad, bibliotecas populares, ¿no? Pero hay que ver qué pasa con respecto a los vetos anunciados con el presidente en cadena nacional, y que ya lo venía anunciando de antes, y como te decía, que ya en el caso de las universidades lo hizo el año pasado. Entonces, tenemos que advertir a la comunidad universitaria que incluso varios diputados que votaron a favor de la ley de financiamiento de las universidades no votaron a favor en el artículo del salario, que es un poco el corazón del problema en este momento, porque también está el presupuesto de gastos de funcionamiento, pero le recuerdo a los que nos están escuchando que con las enormes marchas que hicimos el año pasado se conquistó un aumento para los gastos de funcionamiento el año pasado. Este año nuevamente se está licuando porque no volvió a ser actualizado, pero la situación del salario es realmente crítica porque no conseguimos esa actualización importante que tuvo el año pasado los gastos de funcionamiento. ¿No es cierto? Bueno, también están las becas, es decir, todo el sistema universitario está bajo
bajo ataque. Yo entiendo, Por eso, perdón, sí. te interrumpo un cachito porque pienso, ¿no? Lógicamente en este tiempo de que vienen en una especie de lucha ya desde que asumió Milei prácticamente, como vos decías, se perdió mucho en cuanto a salario porque no hubo aumentos. ¿Qué se busca o qué se espera con estos paros o la manifestación, la movilización que decís que planifican para septiembre? Porque entiendo que va a ser muy difícil, en cambio, en caso de que el gobierno revierta esta situación de decir, bueno, accedemos o cedemos un poco, de que se actualice al nivel que ustedes esperan o que merecen, ¿se entiende? ¿Cuál sería una primera instancia de decir, bueno, aunque sea con esto, empezamos a acercarnos? No sé si eso ya lo pensaron o no. Lo que pasa es que, Camila, que el gobierno cortó el diálogo con las federaciones docentes de las universidades desde septiembre del año pasado. Claro. Desde septiembre del año pasado que no hay convocatoria paritaria, que no hay diálogo y que hay aumentos, entre comillas, por decreto del 1%, es decir, aproximadamente, o del 1,3%, dependiendo, y algunos meses sí, algunos meses no, dependiendo de la voluntad del gobierno, y siempre, absolutamente siempre, por debajo de la inflación de cada mes, incluso en la mitad, más o menos, ¿no? La inflación es, para redondear, la inflación es el 2% mensual, el aumento es el 1 o 0. Claro. Entonces, esa brecha que yo te comentaba se está agrandando poco a poco todos los meses. En vez de recuperar, se está agravando. Bueno, nosotros lo que queremos naturalmente es que haya una reapertura de la negociación salarial, una negociación salarial real, y naturalmente que estamos dispuestos, obviamente, a dialogar y a escuchar una propuesta que sea mínimamente razonable, que lo es, por ejemplo, lo que está planteado en la Ley de Financiamiento de las Universidades, que votó la mayoría del Congreso, por lo menos en el diputados, y ahora tiene que ir a senadores. Entonces, no es para nada irrazonable lo que estamos reclamando, porque con 250.000 pesos en el bolsillo, un docente, por más que tenga dedicación simple o pueda tener entonces otros trabajos, solamente lo que le implica el gasto de transporte, Claro. Sí. supera, digamos, o si no, un docente que tiene dedicación llamada exclusiva. Entonces gana 1 millón de pesos por mes en el bolsillo, que está por debajo de la canasta básica total, que ni siquiera incluye, o sea, la canasta básica total es la que mide el nivel de la pobreza, ¿no? Que ni siquiera incluye los gastos de alquiler, y que además esos docentes tienen su título bloqueado. O sea, no pueden ejercer su título profesional por fuera de la universidad cuando tienen dedicación exclusiva. Entonces es una situación, digamos, insostenible, y eso es lo que explica la fuga, digamos, las renuncias que estábamos comentando, y que esos cargos, además, por el ajuste que está sufriendo la universidad, no se recuperan, porque obviamente que los reemplazos, más allá de que los reemplazos son, por supuesto, gente con más experiencia reemplazada con gente con menos experiencia, etcétera. O sea, el nivel académico baja naturalmente, pero además no necesariamente salen esos cargos, y entonces ahí hay un manejo del presupuesto de parte de las autoridades de las universidades que es un poco ahí discrecional, porque tienen que tapar agujeros en otros lados que también tienen problemas con el presupuesto. Pero entonces aumenta la precarización laboral, aumentan los contratos basura. Bueno, eso es lo que estamos combatiendo, y naturalmente que así como en 2018 hubo 6 semanas seguidas de paro de la docencia universitaria y se conquistó en ese momento contra el gobierno de Macri una cláusula gatillo en un momento que se disparaba la inflación, así como en 2005 hicimos una huelga, en este caso al gobierno de Kirchner, también de similares características, sostenida en el tiempo, con mucha decisión, que conquistó el blanqueo salarial, porque en ese momento teníamos la mitad del salario en negro. Bueno, nosotros creemos que con decisión, con convicción
y con el acompañamiento de las compañeras y compañeras y del movimiento estudiantil, a este gobierno se le puede ganar, no es invencible, porque la sociedad apoya la universidad pública, que es una conquista popular histórica de nuestro país especialmente, y así porque sí no lo va a dejar que se destruya. Sí, eso quedó, Juan, quedó claro en lo que fueron, bueno, las marchas universitarias que hubo, ¿no? Con gente que por ahí no tenía nada que ver y que fue a apoyar igual. Ahora, te pregunto, en tu opinión, digo, ¿por qué crees que se llegó hasta acá? Digo, ¿qué es lo que busca el gobierno con todo esto? Con esta postura dura de no dar el brazo a torcer, de no negociar, de financiamiento. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, habría que preguntarle a ellos, pero algunos hablan de que quieren empujar las universidades a la asfixia completa, de modo tal de proceder a empujar a las universidades a que se tengan que financiar cobrando a los estudiantes, digamos, ¿no? El arancelamiento. Claro. Eso algunos dicen, pero no vi que el gobierno lo haya anunciado de manera abierta esto, ¿no? Sí, en campaña. No, claro, no sé. El resultado está a la vista de una política que es la que tiene las consecuencias que nosotros estamos diciendo. Ahora, ¿qué es lo que busca el gobierno? O sea, ¿cuál es el efecto que ellos dicen que buscan? Y no dicen mucho sobre esto. Lo que dicen es que no hay plata y que el déficit fiscal o el superávit fiscal no se negocia, lo cual es una mentira absoluta, porque hemos tenido una serie de rebajas impositivas, claro, siempre dirigidas a un sector que no son los trabajadores, ¿no es cierto? El RIGI, la rebaja de las retenciones, a los pulpos agroexportadores, a las mineras, bueno, etcétera, etcétera, varios, pero nunca a los trabajadores. Entonces, los médicos o enfermeros o trabajadores del Garrahan, que son los que curan, digamos, y cuidan la salud de nuestros niños, de todo el país y de Latinoamérica, bueno, eso no hay plata. En las universidades públicas no hay plata, la discapacidad no hay plata, pero, ya como te mencioné antes, digamos, ¿no? Para algunos sectores sí hay plata, y sí hay plata para financiar una timba con tasas del 65%, que eso compromete, por supuesto, una emisión y un déficit fiscal. Porque ¿cómo van a pagar las tasas que para frenar el dólar, que ni siquiera, además, lo están logrando? Todos esos bonos ajustados con tasas exorbitantes, eso significa un déficit y una ganancia extraordinaria para un sector. Nuevamente, no los trabajadores, no la población que se tiene que atender en un hospital, o que quiere ir a la escuela, o que quiere acceder a una educación universitaria. Por último, te pregunto en más opinión personal, ¿qué te genera? Digo, se viene una época de elecciones y ya empiezan a rondar algunos datos de algunas encuestadoras que sabemos que tampoco es que son súper confiables, pero bueno, ya hay una tendencia de que mucha gente va a volver a votar este gobierno. ¿Qué te genera, teniendo en cuenta que lo están padeciendo ustedes, por lo menos desde tu sector? Sí, como te decía, yo creo que el padecimiento es bastante generalizado en el sector de los que vivimos de nuestro trabajo. ¿Que va a ganar las elecciones? La verdad que no lo sé. Lo que hemos visto son elecciones provinciales, hasta ahora varias de ellas, en las cuales en algunas quedó primero la fuerza del gobierno, la Libertad Avanza, en otras quedó segunda, en otras quedó cuarta, digamos, no ganó en todas, fue bastante desparejo. Pero lo que sí fue igual en todas esas elecciones fue que la cantidad de gente que fue a votar fue récord de baja. O sea, fue a votar la mitad del padrón, cuando históricamente votaba entre el 75% aproximadamente del padrón, ¿no? Y un poco más, dependiendo de la elección. Pero, o sea, hubo una caída en la cantidad de gente que fue a votar, que es el reflejo de que este gobierno no está entusiasmando a nadie. Y también, hay que decir, tampoco la oposición, eso está claro, porque si no, la gente iría... O sea que indirectamente la baja de la gente
a votar, que evidentemente no está contenta con nada y no encuentra una alternativa, o no la ve, bueno, favorece al gobierno nacional. Sí, sin duda favorece al gobierno, porque bueno, con su núcleo militante o de apoyo minoritario que tiene, frente a un conjunto importante de la población, que incluso que lo apoyó con cierta esperanza en 2023, porque no estábamos nada bien con los gobiernos anteriores, ni nuestro sector, ni la población en general. Entonces, esa desilusión no se transmite aparentemente, ¿no? Todavía no se ve que se vuelque hacia una opción de oposición. Pero eso es muy distinto de decir que este gobierno goza de popularidad y mucho menos las medidas de ajuste draconianas que está teniendo sobre todos los sectores de la población. Insisto, la discapacidad en este país no merece, digamos, poder vivir. Claro. No, eso queda claro. Y el reclamo, los reclamos en general son súper lógicos. Después, si no los quieren entender es otro tema, pero me parece que nadie está pidiendo nada extraño ni nada, solamente que alcance, ni siquiera que sobre tanto, así que es... Tal cual, porque el nivel del salario, para ir nuevamente con nuestro sector, no era muy alto. Nosotros Claro. No estábamos contentos con lo que ganábamos en noviembre de 2023, pero bueno, ahora estamos mucho más atrás. Al igual que muchos sectores de trabajadores, ¿no? O no sé si al igual, pero muchos han perdido, ha habido despidos, en fin, o sea, la situación es complicada para el conjunto de los trabajadores y realmente sería bueno que pueda surgir, como vos mencionabas en las elecciones, una alternativa, o por lo menos que la gente no... Lo peor me parece que es que para la población caer en la resignación y en la, digamos, en la desmoralización. No, al contrario, no solo desde el punto de vista electoral. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos esta ley que tiene media sanción y después va a ir al Senado. Y después, dependiendo de cómo sean las elecciones, cuando la vete el presidente, se va a volver a tratar. Bueno, pero eso es de acá, ¿a cuándo? A noviembre. Y nosotros tenemos hoy el problema del salario. Con lo cual yo le digo a las compañeras y compañeros, a los estudiantes, a la población en general, la lucha es ahora. Claro. Nosotros ahora tenemos que incidir en el futuro de la universidad. No podemos seguir esperando, ¿hasta cuándo? Por eso ahora nosotros hemos resuelto en nuestras asambleas y nuestros congresos este paro fuerte de una semana como una fuerte señal de que la situación no da para más.